Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver estadística descriptiva basada en datos agrupados. Primero, vamos a analizar las medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda y la mediana. Esto teniendo en cuenta datos agrupados, ya que en una clase hemos visto datos no agrupados. Voy a pasar de esta manera un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto en los otros videos. Entonces vamos a ver. Las medidas de tendencia central pues están constituidas por un valor promedio, de ahí su nombre, son medidas céntricas que representan un conjunto de datos. Los valores o las medidas que nosotros vamos a considerar son las siguientes: la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a tener en cuenta que tanto para datos agrupados como datos no agrupados existe la media aritmética, la media y la moda, pero cada uno de las fórmulas varía, difiere mucho. Cuando son para datos agrupados, nosotros vamos a ocupar simplemente tablas, ¿cierto? Y para datos no agrupados, nosotros vamos a incluir solo datos inmersos en el problema, ¿sí? Es decir, sin tablas, ¿sí? Vamos a ver aquí la media aritmética. Rápidamente, el concepto de la media aritmética se refiere al calcular el promedio, ¿sí? Porque se suma todos los datos y se divide para el resultado, el total del número de datos. Entonces, aquí les planteo la fórmula de datos no agrupados, la que ya hemos venido estudiando, que es de la siguiente manera. Media aritmética es igual a la sumatoria de cada uno de los datos dividido para todos los datos. Entonces, aquí tenemos, por un lado, datos no agrupados, por otro lado, datos agrupados. Para la fórmula de datos agrupados, fíjense aquí que difiere mucho solo en un elemento. La media aritmética es igual a la sumatoria del producto de xi por fi, dividido todo eso para n. Fíjense que aquí ya se incorpora fi, en este caso fi ya es la frecuencia. Y siempre las frecuencias van a estar, siempre van a estar en los datos agrupados, porque aquí vamos a indicar cuántas veces se repite un dato, aunque también hay que considerar que las marcas de clase, ¿sí? Vamos a ver. Los datos agrupados, pues aquí tenemos la media aritmética. Para datos agrupados vamos a ir desglosando cuáles o qué significan esos elementos, ¿sí? Son 3 elementos que consideramos la media aritmética. Claro, antes de pasar a la media aritmética, cabe recalcar que siempre se debe calcular la marca de clase. La marca de clase vendría a ser X y vamos a ver, donde X es la marca de clase, como les había dicho, la cual debe de calcularse con la fórmula X es igual al límite superior más límite inferior dividido para 2. Eso vamos a encontrarlo en los intervalos. Vamos a ver un ejemplo para que me puedan entender. Vamos, FI es la frecuencia absoluta, representa el número de veces del cual se registra un dato. Finalmente, N es el total de datos que se obtiene sumando la columna de la frecuencia absoluta. La sumatoria de las Fs me va a dar como resultado N, ¿sí? Que es el total de datos. Ejemplo número 1. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados en un colegio, teniendo la tabla de datos adjunta. Tenemos aquí, por un lado, en la primera fila, por decirlo así, tenemos los intervalos. Los intervalos son valores de inicio y fin, ¿sí? Son un conjunto de valores que tienen un inicio, tienen un fin, a lo cual nosotros vamos a llamar límite inferior al valor inicial y límite superior al valor final. Límite inferior, límite superior. Cada intervalo tiene límite inferior, tiene límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Fi siempre es la frecuencia y siempre en todos los problemas vamos a tener el intervalo junto a la frecuencia. Entonces vamos a tener en cuenta que este ejemplo nos está dando una tabla de manera horizontal. Nosotros tenemos que reconstruirla de manera vertical. Vamos a ver en este caso la media aritmética. La solución: primero organizamos los datos quedando de la siguiente manera. Esa tabla horizontal transformada en vertical queda así. Fíjense que yo le he añadido 2 columnas más, la marca de clase y xi por fi. ¿Sí? Siempre que vamos a calcular media aritmética con datos agrupados vamos a añadir 2 columnas más. Marca de clase xi y xi por fi, que sería el producto de la marca de clase con la frecuencia.
y también le añadimos una fila más que es la sumatoria, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que sumar todas las frecuencias y este valor va a ser n, ¿sí? Acuérdense eso. Listo, vamos a hacer entonces, y recordando, para calcular la media aritmética, lo primero que tenemos que hacer es calcular la marca de clase. Entonces vamos a hacer en cuenta que la marca de clase, nos decía la teoría, que consistía en realizar la sumatoria de los intervalos. Miren, aquí tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. Vamos a ver qué nos dice. La fórmula de la marca de clase nos implica que tenemos que sumar límite superior, límite inferior y dividirlo para 2. Es decir, voy a sumar este 38 más 44 y dividirlo para 2. Y así obtenemos la marca de clase de esta primera casilla. Entonces vamos a ver. Límite superior aquí sería 44, límite inferior sería 38 dividido para 2. 44 más 38 dividido para 2. Ahí está. 44 más 38 dividido para 2 sería 82 dividido para 2. 82 dividido para 2, 41. 41 sería el valor que tendría que estar acá, ¿sí? Vamos a ver el 41, correcto. Ya hemos hecho la marca de clase de la primera fila. Vamos con la siguiente. Este proceso se repite, ¿sí? Este proceso se repite, se va a llenar la tabla, por ejemplo. Vamos a calcular la marca de clase del siguiente dato, sería 44 más 50 dividido para 2, me da 47. Siguiente, 50 más 56 dividido para 2, me da 53. Siguiente, 56 más 62 dividido para 2, 59. Por último, 62 más 68 dividido para 2 me da 65. No es obligatorio sumar esta columna, sí, por lo que yo no lo he hecho, así que vamos a avanzar con esta columna. ¿Qué me dice en esta columna? Que me dice que multiplique, miren, xi por fi. Xi es esta columna y fi es esta columna. Si lo que voy a hacer es multiplicar, es decir, voy a multiplicar el 41 por el 7, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ese sería más que todo el tercer paso, ¿sí? 7 por el 41. El 41 por el 7. Es lo mismo. Me da 287. Vamos a ver aquí 287 y se repite este proceso hasta llenar la tabla, ¿sí? Voy a repetir. Entonces ya multipliqué 41 por 7, me da 287. Ahora 47 por 8 me da 376. 53 por 15 me da 795. 59 por 22 me da 1298. 65 por 18 me da 1170. Al final, recuerden que hay que sumar, ¿sí? Hay que sumar esta columna, hay que dejarla en blanco. Esa sí puede quedarse en blanco. Aquí hay que sumar. En ese cuarto paso, que les explico que debemos calcular la media aritmética con la fórmula que tenemos aquí. La media aritmética es igual a la sumatoria del producto de xi por fi. Recuerden que esa fue mi última columna, dividido para n, es la sumatoria de todas las f's. Ya tengo aquí mi tablita, hasta aquí me había quedado. Aquí vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar toda esta parte de acá y me da 3926. Ahora, lo que voy a hacer es, como me indica aquí, pues reemplazar en la fórmula. La fórmula me indica claramente que es igual a la sumatoria de xi por fi. La sumatoria de xi por fi es 3926 y n, la sumatoria de xi por fi es 3926 y n es la sumatoria de la frecuencia, 70. Sería 3926 dividido para 70. Ahora me da 56,06. Ese sería el resultado de la media aritmética. Y ahora solo. Entraré en clase. En la siguiente tabla me muestra el registro de la edad de los pacientes que asistieron a una consulta médica por una semana. Teniendo aquí, miren el intervalo, si aquí no les puse, pero ya saben que el intervalo siempre se caracteriza por tener un valor inicial y valor final, que se llama límite inferior y límite superior. Y acá tenemos la frecuencia que está siempre junto al intervalo, ¿sí? Voy a calcular la media aritmética. Asimismo acá, aquí en este caso tenemos que hacer la tablita de manera vertical, ¿sí? Siempre que tengamos horizontal, hacerla de manera vertical y añadir las dos columnas. Marca de clase y xi por fi y las sumatorias al final. Aquí tenemos la siguiente, que nos da en este caso una tablita de manera vertical.
Autopista cuya máxima velocidad permitida es 100 km por hora, se midió la velocidad de 20 autos que transitaron la mañana, como vemos en la siguiente tabla. Recuerden que aquí tendría que yo añadir aquí la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria y además las dos columnas que faltan. La columna para la marca de clase y la columna para el producto de la marca de clase por XI, por FI. Recuerden que esto es F, no el FI. Sí, aquí son dos columnas. Me pide encontrar pues la media aritmética. Y eso sería todo. Gracias por su atención.